Bueno, para el día de hoy vamos a aprender el uso de los verbos modales en pasado, ¿correcto? El objetivo de esta clase es aprender a manejar estos verbos modales en pasado, cómo se utilizan en pasado, aprender la estructura, la forma gramatical de cómo se utilizan estos verbos modales en pasado y poder llevar a la práctica el uso de estos verbos modales en pasado. Aquí como podemos observar nos encontramos con los verbos modales en general que son can, could, may, might, will, shall, would, must, should and ought to. Sabemos que los verbos modales tienen unas características especiales en sí. Ellos tienen unas reglas que no manejan, por ejemplo, la S en tercera persona, tú con el segundo verbo, no manejan tiempos verbales por sí mismos, jamás se mezclan dos verbos modales. Para formular preguntas y negaciones es el mismo verbo modal el que sirve para este tipo de situación. Mientras que aquí en este lado entonces estamos desglosando ya los que se pueden utilizar como forma en pasado, no queriendo decir de que esos verbos por defecto ya estén en pasado, no. Hay unas características especiales que nos indican cómo podemos entender estos verbos en pasado, siendo ellos verbos modales en sí. Vamos a iniciar con la estructura del could, el have más el pasado participio. En este caso, lo que vamos a mirar es lo siguiente. Todos los verbos modales en pasado siempre están estructurados el verbo modal más un presente perfecto. Sabemos que el presente perfecto es la sumatoria del have y el pasado participio del verbo principal. El have en este caso actúa como verbo haber, como lo hemos aprendido en otras clases anteriores. Entonces siempre va a ser la sumatoria de un verbo modal más un presente perfecto para poder entender de que ese verbo modal está trabajando en pasado. Ejemplo, en este caso, como podemos observar, tenemos esta oración donde dice she could have gone to the party but she decided to stay home. ¿Qué pasa en esta oración? Resulta que aquí estamos hablando de un hecho que fue posible en el pasado pero que no ocurrió. Entonces, cuando miramos esa estructura en general, el could más el presente perfecto, hace referencia a una situación que fue posible en el pasado, pero que no se logró ejecutar, una posibilidad del pasado. Cabe resaltar que en el caso de las posibilidades no solo nos aplicaría el could, también nos puede aplicar el might o el may. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que para hablar de posibilidades en pasado es más común encontrar el could y el might, más no el may. Teniendo presente que el may puede existir como estructura, es muy poco probable que nos lo podamos encontrar en una estructura así. Existe, pero no se usa. Normalmente está el could y el might. En este caso utilizamos el could o el might para hablar de posibilidades en pasado. Entonces, en el ejemplo, regresamos al ejemplo y miramos. She could have gone to the party, but she decided to stay home. Ella pudo haber ido a la fiesta, pero decidió quedarse en casa. Entonces aquí podemos evidenciar una posibilidad del pasado. Y tengamos en cuenta que yo puedo aquí también utilizar en vez de could, puedo también decir she might have gone to the party, but she decided to stay home. En este caso nos encontramos ya con el would. En el caso del would y el presente perfecto se usa para hablar de situaciones hipotéticas del pasado. Especialmente nos lo encontramos en frases condicionales, ¿sí? Pero miremos un ejemplo aquí. Como en este caso, puedo decir I would have called you, but I didn't have your phone number. Eh, te habría llamado, pero no tenía tu teléfono. Entonces, ahí hablamos de situaciones hipotéticas. Otra situación hipotética podría ser un condicional, el condicional 3 del pasado. Puede ser el siguiente, podríamos decir, if I had won the lottery, I would have bought a house. Si me hubiera ganado la lotería, me habría comprado una casa. Como pueden observar, en este caso estamos hablando de algo hipotético, algo irrealizable, pero del pasado. Para este caso, vamos a encontrar el equivalente
al could, como lo mencioné en un momento anterior. En este caso nos encontramos el might acompañado del presente perfecto. Se usa para hablar, como lo mencioné, de posibilidad del pasado. He might have missed the bus. Él pudo haber perdido el bus. Cabe resaltar que might, en este caso, al traducirlo al español, no lo podemos traducir de manera como se traduce en el presente, que es podría. En este caso es la forma de pasado dependiendo de cada persona. Yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, etcétera. ¿Sí? Entonces se traduce de esa manera, al igual que el could. Y hablamos de posibilidad del pasado. O sea, como también lo mencioné, puedo cambiar el might aquí por could. Llegamos al caso de should más presente perfecto. En este sentido, estamos hablando de una situación que no debió o debió haber sucedido, ¿sí? Entre comillas, un arrepentimiento del pasado. Para este caso, ese should se traduce como deber en pasado. Yo debí, tú debiste, él debió, nosotros debimos, etc. Hay que hacer una aclaración acá, y es que si tenemos también el verbo modal must, ¿sí? Que también se traduce como deber en pasado, pero el contexto es totalmente diferente. Se traduce lo mismo, yo debí, tú debiste, él debió, pero el contexto es diferente. Cuando lleguemos allí al caso del must, van a entender por qué. De momento, con el should hace referencia única y exclusivamente a lo que son arrepentimientos del pasado, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo vamos a traducir de esa manera. Ejemplo, you should have studied for the exam. Debiste haber estudiado para el examen. Supongamos que en esta situación, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el contexto? El estudiante que perdió el examen se encuentra muy triste por haber perdido el examen y alguien repentinamente le dice, debiste haber estudiado para el examen. O sea, ya no hay nada que hacer. Esa persona debió haber estudiado para el examen, no lo hizo, ya no hay nada que hacer. Por eso se habla de arrepentimientos del pasado. Llegamos finalmente a lo que es el must, como lo mencioné hace un momento. El must más el presente perfecto hace referencia a una suposición del pasado. Cuando uno deduce, asume algo del pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos aquí, she must have left her keys at home. A ver, resulta que la situación es la siguiente. Hay una persona que de pronto olvidó las llaves, ¿sí? Llegó a un lugar, olvidó las llaves y llegó a un lugar. En esa parte, alguien que la escucha le comenta a otra, yo creo que ella debió haber dejado las llaves en la casa. Entonces, ahí estoy asumiendo lo que sucedió, mas no estamos hablando de un arrepentimiento como en el caso anterior con el should. Aquí asumimos de que algo sucedió. Sin embargo, al traducirlo en español, pues se va a traducir como que ella debió, ¿cierto? Lo que también traducía el should, debió. La situación cambia. ¿Cómo cambia en el caso, digamos, del español? Es el tono que le ponemos, la situación o el drama que le colocamos a la situación para dar a entender de que fue un arrepentimiento o es una deducción que estamos haciendo del pasado. Porque en el caso del estudiante hace un momento pudimos observar que allí fue algo, perdió el examen, estaba triste la persona, entonces la persona que le habló al estudiante le dice, debiste haber estudiado. O sea, como se dice por allí, llorar sobre la leche derramada. No se puede llorar sobre la leche derramada, ¿cierto? Mientras que en este caso la situación es muy diferente. Aquí estamos asumiendo que esta persona debió haber olvidado las llaves, pero no estamos hablando necesariamente de que haya algo triste detrás de esta situación. No, simplemente estamos asumiendo algo.